Al imputado Jesús Pascual Cabrera, a quien se le acusa de muchísimos asesinatos, no se le ha podido juzgar. Ese proceso da vueltas y vueltas y no inicia. En el camino ya se han inhibido varias jueces y otras han sido recusadas. Han sido mujeres todas las juezas. Y vamos a ver algunos de esos casos en estos carteles. Aquí les llaman full screens, ¿verdad? Pero vamos a ver estos carteles. Vamos a pedirle a nuestra productora que los ponga para que veamos los casos. Por ejemplo, la juez Vicky Chalas se inhibió diciendo que tiene vínculos de amistad con el abogado Julio Cabrera Ruiz, que es hermano y abogado defensor de Jesús Pascual Cabrera. Vamos a ver, estamos hablando de qué jueza. Vicky Chalas, okay. ese nombre que está ahí. Sí. No, esa se inhibió de oficio. Ahora estamos hablando de la que aparece más debajo, Denia Veras, que fue la que dijo, en ese caso, fue honesta. Dijo, yo tengo vínculos con un hermano del imputado, es decir, amistad. Ajá. Que además es su abogado defensor. Entonces tenemos a Idenis Catedral, que esa se inhibió porque tiene vínculos con la parte contraria, con la parte acusadora. Tiene vínculos familiares y de compañerismo con fiscales. La magistrada Francesca Silvestre se inhibió de oficio, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo los demás. Bueno, ajá, ahí está. Sí, no, esa misma fue la que dijimos. Esa misma fue la que dijimos. Bueno, sí. Ok. ¿Qué ha pasado con esto? Unas juezas se inhiben porque tienen vínculo con los imputados, otras porque tienen vínculo con los acusadores, muy bien, pero ha habido acciones de los imputados y sus representantes haciendo acusaciones contra el Ministerio Público. Cualquiera podría pensar, pero cuidado, si están atemorizando a los jueces. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dio unas declaraciones que hacen pensar que él tiene información de que hay amenaza contra jueces. Él no utiliza la palabra amenaza, ni mucho menos, pero él dice que si hay jueces que tienen miedo, entonces que renuncien. Si él le está atribuyendo miedo, entonces no es difícil colegir que si hay miedo porque hay amenaza, ¿verdad? Ese tipo de cosas no la habíamos visto en el país, o no la hemos visto. Ojalá que en este caso no sea así, que no sea el primero. Pero es que entonces el mismo imputado ha ofrecido declaraciones acabando con la procuradora fiscal que dirige el Ministerio Público en su caso. ¿De qué él está acusado? ¿De juegos ilegales? ¿O de violar la ley de tránsito? No, es de matar gente. Es de una serie de actos de sicariato. Así es. Entonces, un imputado de este tipo de crímenes dice, da declaraciones acabando con la fiscal. Y eso. Sus abogados deberían aconsejarlo mejor, ¿verdad? Claro. Y decirle que no muestre ese perfil, porque por eso es que lo están juzgando. En cuanto a las declaraciones del presidente de la Suprema Corte, vamos a verla primero para finalmente mencionar un par de ingredientes. Adelante con el magistrado Mariano Germán. El juez que tenga miedo que deje el Poder Judicial. ¿Qué pasa en este Porque caso? un juez que sea tan valiente que ni a Dios le tenga miedo, temor, o sea, que ni siquiera a Dios se le quiera acercar y le huya al diablo, no puede ser juez.
Tiene que ser valiente para enfrentar al diablo y valiente para presentarse ante Dios con humildad. Bueno, la verdad es que eso es verdad. Ahora, él mismo, como juez de la Suprema Corte de Justicia, pudo haber mostrado mucha valentía cuando se descubrió la mafia de unos jueces, ¿verdad? Sí. Que estaban vendiendo sentencias. Precisamente a un sicario le tenían vendida la libertad por 350,000 pesos. Y cuando esa juez fue llamada a su despacho como presidente de la Suprema y le pidió cuentas, ella dijo: sí, yo cogí 350,000 pesos de Edison, ¿cómo se llama? Edison de los Santos, Erickson de los Santos, acusado de varias muertes. Y ese dinero lo tengo en mi apartamento. Y la mandó con 2 miembros del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial. Y ella fue, buscó una bolsa y volvió con esos 2 representantes al despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y allí sacaron el dinero, lo retrataron, lo contaron, lo volvieron a poner en el bolso y le dijeron a ella... ¿Lo guardaron como prueba? Óyeme, se lo entregó. Y se lo devolvió. Y ella se lo llevó. Ay, Dios mío. Es decir, ¿qué juez coge el cuerpo del delito y se lo entrega al acusado para que se lo lleve? ¿La prueba? Sí, sí. Entonces, como que no veo mucha valentía en haber hecho eso. Sí. Ahí uno, ¿qué se puede interpretar? Que había miedo de descubrir toda la verdad que había en esa pequeña verdad, que era el acto que había confesado esa juez. Como la poca valentía que ha habido con relación a todos los casos de corrupción que han salido en la República Dominicana. Por ejemplo, y tú no encuentras por ejemplo, jueces con el valor para enfrentar y condenar. Por ejemplo, mencionábamos el caso de Brecht, que claro, cuando comentábamos el balance, el informe claro, de participación ciudadana sobre este año que termina. No hay valor para hacer auditoría y determinar las sobrevaluaciones. ¿Le tienen miedo? Sí. Le tienen miedo a condenar a los que están involucrados en el asesinato de Junior Ramírez por todos los actos de corrupción que había ahí y los que no han aparecido en esos actos de corrupción todavía. Sí. ¿Hay valentía para condenar a alcaldes, a regidores que incurren en actos de corrupción en algunos ayuntamientos del país, a coroneles, el caso de a los chivitos, Embraer, por ejemplo, y los aviones Super Tucano, pero no para llegar a donde se tiene que llegar en materia de corrupción en nuestro país? Ahí sí. Bueno, mira, mientras tanto, por ejemplo, a ese Rivas de OMSA, se le están buscando al bajadero. ¿Tú crees que sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y cuando ustedes oigan a gente quejándose de la presión mediática sobre los jueces, y usted se preocupa porque la gente reclame justicia y no se preocupa por la presión de los políticos que dirigen a esos jueces, pues usted tiene la mira muy equivocada para disparar, ¿verdad? Bueno. Entonces, desde que tú oyes que, porque la presión mediática, eso es un atentado contra la justicia. La presión mediática es la gente quejándose de los jueces que venden sentencias. La presión mediática es los jueces quejándose, la gente quejándose de los jueces que han sido puestos ahí por políticos a garantizar la impunidad. Esa es la presión mediática. Sí. Y dicen, eso no puede ser. Pero para los que hablan de la presión mediática, para eso no existe la presión política, politiquera y cómplice. Que esa sí tiene incidencia en lo porque que esa sí decide. Justicia dominicana. Mira, Uchi, antes de ir, no solo compartir el hecho de que en el plano internacional no termina de sorprender
la cantidad de casos relacionados con la justicia en la que se ve involucrado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. O sea, cada día uno ve casos nuevos, casos distintos, además de ese caso fundamental, enorme, que es el caso de la investigación de la trama rusa, de la intervención de Rusia en el proceso electoral de los Estados Unidos hace 2 años, que favoreció la candidatura de Donald Trump. Pues nos hemos encontrado con múltiples casos, como los escándalos sexuales, con varias prostitutas, el pago que hizo el presidente norteamericano para comprar el silencio de estas mujeres y otros casos, ¿no? Pues el día de ayer salió a la luz pública la decisión, bueno, no, antes de lo de acá, la decisión de la justicia de los Estados Unidos a partir de un acuerdo con Donald Trump y luego de una investigación que había hecho la Fiscalía de los Estados Unidos para disolver la fundación privada de Donald Trump, de supuesta cooperación y colaboración de esta fundación, porque se llevaba a cabo una investigación, la fiscal general Barbara Underwood, que estaba a cargo de esta investigación durante más de 2 años, se determinó, primero, cómo esta fundación se usó para recaudación de fondos que fueron a favorecer la campaña de Donald Trump. Más de 2.8 millones de dólares que fueron captados a través de la fundación que favorecieron la campaña electoral de Donald Trump, pero al mismo tiempo cómo esta fundación era utilizada para favorecer los negocios privados de Donald Trump, evitar pago de impuestos, promover los negocios de este señor. Y hasta su candidatura. Y hasta su candidatura, en definitiva. Pues el día de ayer se informó de este acuerdo de disolución de la fundación de Donald Trump. Él había dicho que ni loco y tuvo que ceder. Y tuvo que ceder ahí. Vamos a ver, porque en materia penal hay casos vinculados a este hecho que bien pudieran seguir afectando al presidente norteamericano. Y ya bueno, tiene acusaciones que conllevan prisión para él. No lo pueden meter preso mientras sea presidente de los Estados Unidos, pero ya dijeron que van a guardar los casos. Que van a guardar esos casos. Él puede dejar de ser presidente dentro de 2 años o dentro de 6 si logra la reelección. Pero esos casos están ahí. Ahora, él no va, a él no le van a hacer el juicio político, impeachment dicen allá, porque el Partido Republicano controla el Senado. Exacto. Su partido. Así es. A menos que como es un carrito chocón y choca con tanta gente, a menos choque que con algunos senadores porque ha chocado con algunos republicanos también. Sí. Pero lo que le están garantizando ahora es que cuando él deje de ser presidente, va preso. Sí. Uno se pregunta porque lo de la trama rusa está probado de arriba a abajo, por todos lados. Con testigos, personas ya arrestadas por ese hecho, seguro, que han declarado, no han dado muchísima información. Pues otro caso tiene que ver precisamente con la República Dominicana. El periódico El Día lo saca como su principal titular hoy, que es el de Torres en zona este salpican a Trump por conflicto de intereses. Y estamos hablando de esas torres que en Cap Cana primero se dio el permiso para que se puedan construir, o se varió la norma el año pasado para la posibilidad de construir edificaciones altas en esta zona. Y ese mismo año, el año pasado, estuvo por aquí el hijo de Donald Trump, parece que cabildeando, gestionando, porque las compañías de Trump estuvieron involucradas desde el año 2008 en este negocio de construcción de torres en Cap Cana, que se paralizó después de la crisis de ese año, pero que ya muchos hablan de que a partir de la variación, el Estado Dominicano de los permisos para poder construir estas torres, Donald Trump y sus compañías estarían involucradas en este negocio, lo que violaría
la Constitución de los Estados Unidos y sería un conflicto de interés que ya está saliendo en los medios de comunicación de este país y se está de ese país y se está debatiendo bastante en los Estados Unidos. Que lo que él estaba aportando era su nombre. Ajá, él no hizo inversión en lo de aquí, era porque el nombre de él, un millonario, para que otros dijeran, bueno, pero si ese millonario está ahí, entonces yo también pues, me siento seguro invirtiendo ahí. Así es. Pero era el nombre nada más. Así es. Bueno.